Hermanos, vamos por favor a orar, mis hermanos, primero, ¿sí? Antes del tiempo de predicación. Amado Señor, te agradecemos por el tiempo de canto, por las alabanzas y oración que presenta tu iglesia, porque hemos podido participar de la lectura del responsorial, del credo, Señor. Ahora te suplico que des gracia al predicador, suple su carencia para poder exponer tu palabra y conceda a mi hermano, Señor, retención, un juicio al respecto, y si él encuentra que la exposición de hoy es bíblica, estará, Señor, en la responsabilidad de aplicarla. Señor, ayúdanos, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, vamos a, por favor, ubicarnos en Gálatas, capítulo 6, versículo 6 hasta el versículo 10. Ese va a ser el texto de estudio del día de hoy. Gálatas 6, versículo 6 al 10. Ya nos queda poquísimo, amados hermanos, para terminar toda esta carta. Yo espero que ahora, cuando usted asista a la lectura de Gálatas, pueda unir los puntos de todo lo que hemos visto para comprender cuál ha sido el tema, la defensa y la aplicación general de la carta. Gálatas 6, hermanos, vamos a ir de un pasaje a otro, pero por favor no pierda esa cita. El tema de hoy, título, es el principio de la reciprocidad, llamada también siembra y cosecha. Hermanos, el Señor, en su gobierno, en su providencia, en su concurrencia, Él ha establecido un orden para su creación. Él ha establecido orden y lo ha hecho a través de leyes. Hay un orden de gobierno para la creación, para sus criaturas, y a ese conjunto de leyes que gobiernan a la creación se le puede llamar la ley natural. Es decir, tiene que ver todo con sus decretos, con el funcionamiento general de la creación. Por ejemplo, para que se entienda la idea, por ejemplo, está la ley de la gravedad. Nadie espera, ¿verdad?, saltar y no caerse, sino más bien ir hacia arriba. No, hay una ley universal que es la de la gravedad. Entonces, así, en su creación el Señor dirige y gobierna a través de leyes. Un ejemplo que te acabo de citar es la ley natural. Son leyes, quiero que te quede esto claro, son leyes constantes, son leyes invariables, al igual que el carácter santo de Dios. O sea, una ley natural expresa el carácter de Dios. No está separado a su ser, expresa el carácter invariable, inmutable de Dios. Ahora bien, también encontramos, por ejemplo, en lo moral, encontramos la ley moral del Señor, que de la cual hemos hablado ya bastante a lo largo de toda esta carta. Pero no solamente está la ley natural, sino que hay otro aspecto en la cual el Señor también ha establecido para su creación, que frecuentemente, mis hermanos, nosotros pasamos por alto. Tal vez negligentemente descuidamos. ¿Cuál, pastor? Son las leyes o principios de índole espiritual, que al igual que las leyes naturales y que la ley moral, son también una manifestación del carácter santo de Dios, de su voluntad, y tenemos testimonio de que esas leyes o principios espirituales existen en la palabra de Dios. Ahora, algunos de estos principios espirituales que conocemos por la Escritura, no solamente lo pasamos por alto, por ignorancia, sino que en especial para los reformados, para nosotros,
resulta de una reacción. Hay una reacción que tenemos nosotros a la deformación y al abuso que se le han dado a estos principios y que vienen de parte de la religión romana y de una sección del carismatismo y del esas actividades neopentecostales abiertamente antibíblicas. Hemos reaccionado ante el abuso de estos principios. Hoy en día encontramos, mis hermanos, que se han levantado muchas malas prácticas en el contexto de la predicación y de la práctica, haciendo de estos versículos que vamos a ver el día de hoy un negocio, camuflando a mercaderes como pastores, como gente que predica la palabra. Así que podemos reconocer estos principios espirituales que Dios mismo ha establecido para nosotros en su palabra, pero por una reacción a estos movimientos que se enfocan en el hombre, en el amor al dinero, torciéndola, hemos dejado hasta de enseñarlo, hemos dejado de lado por esa reacción. Pero amados hermanos, iglesia, reaccionar al error no debería llevarnos a despreciar o a ignorar algo que Dios mismo ha establecido. Y que finalmente, así como las leyes naturales y como la ley moral del Señor, también manifiestan el carácter de Dios y de su voluntad. Pablo va a referirse en esta porción de un principio espiritual que es conocido regularmente como la ley de la siembra y la cosecha, o llamado también el principio de la reciprocidad. Pero vamos a ver que no tiene casi nada que ver como el día de hoy se enseña en esferas carismáticas. Y muy probablemente cuando usted escucha siembra y cosecha, ese principio, usted relacione sobre todo lo que venimos de algunas prácticas deformadas como una situación, un recuerdo de desmanes que se hacían, de prácticas que se hacían extorsivas, alejadas de la escritura, donde se les traía dinero a los hermanos de la iglesia, enriqueciendo a los pastores. Pero vamos a ver que este principio espiritual, primeramente, es dada por el Señor, pero tiene una aplicación, mis hermanos. Y créanme, hermano, que este es el pasaje donde muchos predicadores bíblicos, reformados, preferimos no llegar a él. Preferimos no hablar. Sin embargo, hermanos, es nuestra labor predicar todo el consejo de Dios. Vamos a ver esta ley, este principio que, al igual, repito, como la ley natural y la ley moral, manifiestan el carácter y la voluntad de Dios. Vamos a ver 4 puntos. El principio en su contexto. Segundo, el principio aplicado de forma específica. Tercero, Dios mismo da este principio, lo instituye. Y cuarto, el paralelo que hace Pablo de este principio con la ley natural y con la ley moral. Vayamos al punto 1, el principio en su contexto. Voy a esforzarme en dejar claro y en entender a la luz de la palabra la verdadera enseñanza de este principio. Ahora, amado hermano, créeme que al llegar a este pasaje, como dije al principio, muchas veces rehusamos ser celosos en esta enseñanza. Yo, cuando he hablado con otros pastores al respecto, el consejo que he escuchado es: pastor, no siempre vamos a estar en la iglesia. Va a ser nuestra responsabilidad, si no hemos instruido a la iglesia aún en estas cosas que pueden ser incómodos para algunos, porque sí se usa el término material, dinero. Sin embargo, repito, es nuestra labor, mis hermanos, y lo hago con mucho temor y reverencia, exponer todo el consejo del Señor. Dice el versículo 6:
el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahora, muchos a primera lectura podrían pensar, ¿no?, que este mandato está desligado a todo lo que el apóstol Pablo ha venido diciendo. Muchos piensan que Pablo aquí ha cambiado de tema o que ha cambiado en su línea de pensamiento a lo que ya venía tratando el apóstol. Algunos podrían decir: pastor, con todos los temas que hemos visto, ¿habrá algún otro asunto que debiera tratar Pablo antes de cerrar su carta? La respuesta es sí, mi hermano. Hay un asunto que también Pablo va a abordar. Ahora, recordemos, amados hermanos, lo que han estado la semana pasada, lo que Pablo ha estado viniendo, hablando y diciéndonos. Esta es la bendición de exponer la Biblia así, de forma continuada, para no perder el hilo. Pablo ha venido hablando del resultado práctico, de la evidencia práctica, de la muestra que los que son guiados por el Espíritu Santo dan, evidencian, testimonian. ¿Cuál, pastor? Las relaciones que tenemos con nuestros hermanos en medio de la congregación. Pablo ha dicho: los que son guiados por el Santo Espíritu tienen una evidencia. ¿Cuál, Pablo? La relación que tienen con sus hermanos en la congregación. Desde el primer versículo del 6º capítulo, Pablo ha introducido la preocupación de unos por otros. Recuerda, Pablo dijo: sobrellevemos las cargas unos a otros. Pero también Pablo advirtió que cada uno tiene una carga personal que debe llevarla él mismo, de la cual él dará cuenta a Dios. Así que, teniendo en cuenta eso, que Pablo ha venido diciendo, que es el contexto inmediato, encontramos una vez más que la evidencia, dice Pablo, de nuestra conversión se manifiesta en relaciones correctas para con nuestros hermanos. Así que, viendo el contexto inmediato, este versículo 6, mi hermano, es una extensión a esa evidencia práctica de un verdadero creyente. ¿Cuál, pastor? Sus relaciones. Así que leemos una vez más, dice el 6, el que es enseñado en la palabra, y léanlo con esta mentalidad: haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O en una versión más ampliada, los que reciben enseñanza de la palabra de Dios deberían proveer a las necesidades de sus maestros, compartiendo todas las cosas buenas con ellos. Así que Pablo aquí no cambió de tema. Pablo aquí sigue en el mismo tema. La relación con tus hermanos es la evidencia de que eres guiado por el Espíritu Santo. Pero Pablo aquí va a pasar de la relación general con sus hermanos a una relación particular con un hermano en particular. ¿Qué hermano, pastor? El que nos instruye en la palabra de Dios. Repito, Pablo pasa de la relación en general con mis hermanos a una en particular con un hermano en particular. ¿Quién, pastor? El que nos instruye en la palabra. El catecúmeno haga partícipe de toda cosa buena
término griego. Catecúmeno, para un poco esto dejar claro, tiene un prefijo y una raíz, como toda palabra griega. El prefijo es cerca y la raíz es sonar fuerte. Así que podemos decir que catecúmeno, ¿a quién apunta? A aquellos que han recibido enseñanza de cerca, presencial, siendo adoctrinados a viva voz en aspectos de la fe. Y de paso es un argumento más para denostar esa situación de forma virtual te enseño. Encontramos que en el contexto un catecúmeno, uno que es ministrado, es a viva voz, cercana, de forma presencial. Así que no es un tema aislado, hermanos, de lo que Pablo está hablando, de la evidencia de mi conversión, fue el pastor, de mi relación. Solo que Pablo aquí se va a detener en una particular, en la relación con un hermano, el que enseña la palabra de Dios. Y aquí vamos a ver cómo inicia este principio, la siembra y cosecha. Pero vamos a verla en su correcta dimensión. Tan solo este primer versículo ya nos ayuda a entender con claridad para ir dejando de lado toda esa malformación y manipulación de este principio. Pablo plantea primero la respuesta, una correspondencia que debe partir de alguien quien ya ha recibido. Pablo no inicia enfocándose, como lo hacen hoy, en quién quiere recibir algo. Da una semilla para que reciba. No, Pablo no parte de ahí. Pablo no parte de quién quiere algo siempre. No, ese no es por donde parte Pablo. Pablo parte de una correspondencia que parte de alguien que ya ha recibido. No es siembro para que me llegue algo. Esa es la perspectiva egoísta que se ha planteado hoy. Hago esto para recibir algo mayor. Y eso apela a la codicia del hombre. No, Pablo parte de alguien que brota como una correspondencia de alguien que ya ha recibido. El enfoque torcido de hoy, caricaturizado, que le han dado hoy muchos falsos maestros, parte de quién quiere recibir algo, parte de tu motivación codiciosa y egoísta, se enfoca en tu propio beneficio. Y esto, hermanos, tu codicia lo usan hombres hábiles y astutos, apuntando a tu avaricia, a tu deseo. Y luego argumentan que siembra y cosecha está una semilla material para que Dios te devuelva el doble, el triple o al 100 por uno. Pablo no le da ese énfasis. Pablo parte de una correspondencia que debe brotar del que ya ha recibido. En forma sencilla, esto no es que yo tomo una semilla y conforme sea mi semilla, yo voy a responder. No se trata de ti en realidad. Se trata de la respuesta de alguien que ya sembró. Ese es el contexto correcto de esto. De una correspondencia hacia alguien que ya sembró de alguien que ya recibió. Bueno, y este principio está en toda la Biblia. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando es promulgada nuevamente la ley por Moisés antes de entrar a Canaán, mira lo que dice Deuteronomio 2:19. Encontramos ahí que dice el Antiguo Testamento: ten cuidado de no desamparar al levita en todos tus días sobre la tierra. Pregunta, hermano, ¿a quién va dirigida esta instrucción? Pastor, al pueblo. ¿A quién se le dice ten cuidado de no desamparar al levita? Ahora, por supuesto
hay un principio, hay un paralelo, que estas personas que ministraban las cosas de Dios, hay un paralelo con el día de hoy a los que ministran la palabra de Dios. Pero no pierda de vista, hermano, que en este mandato, aún en el Antiguo Testamento, es a quienes ya se han visto beneficiados por el servicio de estos hombres, de estos levitas. Bueno, esto vemos en toda la Escritura, que es una correspondencia. O sea, este mandato parte no de doy para obtener, sino de correspondo a lo que ya recibí. Ahora, en el Nuevo Testamento encontramos este principio, pero de una forma mucho más directa. 1 Timoteo 5, el apóstol Pablo ahí lo dice de forma rasa y directa, 17 al 18, los ancianos, del griego presbíteros, ancianos, presbíteros, administradores, pastores, es un solo término, presbíteros, los ancianos, que gobiernan bien, sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan, le digo copiontes. Ese término da cuenta de sentir fatiga, de labrar, de que se agota en la faena, en predicar y enseñar, pues dice la Escritura, no pondrás bozal al buey que trilla. Entonces, bueno, otra vez, en este mandato que da Pablo, ¿a quién se dirige? ¿A quiénes les pide que tengan por dignos a estos hermanos, a los hermanos de la congregación, al pueblo de la iglesia? ¿Por qué? Porque estos hermanos que llama la Biblia ancianos tienen un trabajo. ¿Cuál dice la Biblia? Predicar y enseñar. Así que este principio, hermano, lo vemos recorriendo en toda la Biblia. Por tiempo solamente he citado 2 pasajes del Antiguo y Nuevo Testamento, pero hermano, veamos que el enfoque es la correspondencia, por gratitud, una responsabilidad. No parte del deseo de obtener del otro algo. No parte de a ver qué semilla tengo para dar, para ver qué Dios me puede responder. No parte de algo que podamos hacer nosotros para obtener algo. Segundo punto, el principio aplicado de forma específica. Por ejemplo, entendiendo esto, teniendo ahora una correcta comprensión de dónde debe partir la práctica de este principio bíblico, voy ahora a mencionar algo que los que tenemos la labor de predicar la palabra del Señor siempre trae alguna situación de recelo. Otra vez, por la reacción a la manipulación que se ha dado a este pasaje y por la sensibilidad de muchos al respecto del tema. ¿Qué significa hacer partícipe de toda cosa buena? Hemos leído que dice en el 6, haciendo partícipe de toda cosa buena. Bueno, primeramente es una expresión que amplía esa correspondencia que debemos tener a quienes nos instruyen en lo espiritual. Y lo amplía no meramente como un sustento material, sino que como otras actitudes que debe tener ante aquel hermano. Es decir que cuando hablamos de hacer toda cosa buena partícipe, no solamente habla de lo material. Pablo, por cierto, lo dice sin tapujos, sin rodeos, porque él sabe que es un principio espiritual. 1 Corintios 9, versículo 11. Dice Pablo, y si nosotros sembramos entre ustedes lo espiritual, Pablo plantea una pregunta. ¿Es gran cosa si segáremos de ustedes lo material?
Pablo lo dice sin rodeos, sin tapujos. Él sabe que es una ley espiritual. Así que no deberíamos, hermanos, sentirnos ofendidos, enojados cuando se expone esto, porque es un principio. Y aún con todos los prejuicios que tenemos por cómo se ha torcido el día de hoy esta enseñanza, por cómo se ha doblegado hoy a hermanos para que se enriquezcan falsos maestros, con todo eso, hermano, este principio expresa el carácter de Dios. Pero no solo se reduce a una correspondencia material. Toda cosa buena también significa honor, consideración, estima, sujeción, hermandad por aquellos instrumentos de bendición para la vida de la iglesia en cuanto a la instrucción. Toda cosa buena. Así que, hermano, debemos entender esa dinámica entre el catequista, el maestro, y el catecúmeno. La idea es la siguiente, que el catecúmeno, el que recibe la instrucción, ha recibido de lo espiritual algo tan valioso, algo que él le da un valor altísimo, algo perenne, que debería generar ahora en él el deseo de ser recíproco, por lo menos con lo material. Esa es la idea. Pero también se extiende a la expresión hacia ellos, hacia el afecto, hacia la oración por ellos. Y no es porque sean mejores. El texto parte de la relación entre pares, entre hermanos, que es lo que sería un pastor o un maestro. Es tu hermano, que cumple una función especial, pero es tu padre, es tu hermano. Nunca, y hablo de este púlpito, nunca se ha promulgado que aquí un pastor es un hombre impoluto, que no podemos siquiera tocarlo. Hermano, siempre hemos hablado en términos de que es un cristiano, es un creyente, es un hermano. Está a la par tuya, pero tiene una labor especial, tiene un oficio especial. Pero tampoco, por otro lado, hermano, los pastores de la congregación son ministros de Dios, y por más que una iglesia pueda sustentar a un ministro, no son sus empleados. No son empleados de la iglesia. Por más que una iglesia en una capacidad amorosa pueda sustentar a un ministro o a sus pastores, ellos no son empleados de la iglesia. ¿Cómo debiese ser entonces la relación entre la congregación y los pastores? Pablo respondió: ténganlos por dignos. No son empleados. Por supuesto, afirmamos que ninguna iglesia debería sostener a ministros holgazanes, ociosos, flojos o que no se preparan. Pero mira el principio recíproco que vemos, por ejemplo, en la iglesia de Macedonia y Acaya, una iglesia gentil. Mira el por qué habían determinado ellos enviar una ofrenda a los judíos cristianos. Mira el principio que le impulsa, Romanos 15, versículo 27. Ahí nos muestra el motivo que impulsa en cómo se aplica este principio. Dice Romanos 15, 27, pues les pareció bueno a estos gentiles y son deudores a ellos. ¿Por qué pasa? Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarle de lo material. Pastor, una pregunta: ¿y qué bien espiritual habían recibido estos gentiles de los judíos para que respondan así? Hemos explicado en el 4 y 5 de esta carta que Pablo habla de que el pueblo judío era el guardián de la ley de Dios. Vemos
cuando uno estudia Génesis, en el 12, que Dios escoge a Abraham y sus descendientes forman un pueblo, de la cual viene nuestro Redentor, de la cual les asigna a ellos la ley. Y esto comprende esta iglesia gentil que han sido beneficiados de algo espiritual, y ahora que estaba en carencia, los judíos deciden de forma recíproca enviar una gran ofrenda a ellos. Eso usted lo puede ver en la carta a los Corintios, como Pablo recolecta la ofrenda para llevarlo a los hermanos judíos que estaban en una gran hambruna. Entonces, esto no es un principio. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el gran problema, mi hermano, por el cual no entendemos la profundidad y muchos por reacción, mejor no entrar a ese estudio? Que nosotros no le damos valor o no nos paramos a pensar en cuán valiosos son los bienes que da el Señor, que son espirituales, que concede en su gracia a la iglesia, y que muchos de ellos se ministran a través de los hombres que han sido apartados para ese servicio. Eso era lo que estaba pasando en Galacia, y Pablo tiene que decírselo sin rodeos. Eso era lo que pasaba en esta iglesia, y Pablo se lo dice sin rodeos, que daban más valor a las cosas materiales, que también vienen de Dios, pero las otras pareciera que pasaban por alto. Hermano, vea esto, en medio de toda esta batalla entre la defensa del Evangelio del apóstol Pablo, de esta carta que envía para corregir, están ahora los falsos maestros con su evangelio torcido. ¿Quién estaba en el medio de esa batalla? Los pastores de la iglesia de Galacia. Estaban en el medio de esa batalla. A estos pastores Dios luego usó como instrumento para seguir corrigiendo, para seguir instruyendo. Trabajaban muchos arduamente para rescatar, juntamente con el apoyo de Pablo, a los que se extraviaban de la verdad. ¿Y qué hacía esta iglesia? Casi que despreciaban a estos hombres. Había un abandono de esta iglesia, y Pablo tiene que entrar también a corregir. Ahora, te pregunto, a la luz de este principio, también uno se detiene a evaluar cuán bendecidos somos por estar en una iglesia bíblica donde se esfuerza por tratar de trazar bien la escritura. ¿Alguien acá se ha detenido alguna vez a pensar en ello? ¿Le asignas tú más dignidad a lo que hayas en tu trabajo? ¿Le asignas tú más dignidad a los instrumentos que te llenan materialmente, pero no de forma espiritual? Bueno, esto era lo que pasaba en esta iglesia. Otro punto. Ahora, Dios mismo instituye este principio. Ahora, una vez que ya hemos visto esa correspondencia, eso que corresponde por gratitud de estos que ya han recibido, Pablo ahora pasa a exponer la ley, y que esta ley ha sido dada por el mismo Señor. Y mira cómo lo expresa. Versículo 7. Dice el 7 de Gálatas 6: no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Muchos han sacado este pasaje del contexto. ¿De qué está Pablo hablando en todo el contexto? No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también sembrará. Algunos hombres han tomado este pasaje y mira, ¿no? Han amenazado casi a los hermanos: si tú no pones tu semilla, tu dinero, Dios
la relación con Dios y ahora con mis hermanos. Pero Pablo se está enfocando en una en particular, en la relación con un hermano. ¿Quién, pastor? El que predica en medio de la iglesia. Y Pablo dice, es Dios que no puede ser burlado y somos nosotros los que no debemos dejarnos engañar. ¿En qué sentido, pastor? En nuestra mezquindad, en nuestro egoísmo, no engañamos a ese hermano primariamente, porque no es ese hermano el que ha instituido este principio. No es que a ese pastor le plació que así se hagan aquí las cosas. ¿Quién es, dice Pablo, el que lo ha instituido, el que lo salvaguarda? Es Dios. Así que no debemos confundir este principio espiritual con una ley etérea, con una ley impersonal, donde usted recibe finalmente como algo que se ha plantado en la sociedad y así le plació a los hombres que esto camine y se maneje. Bueno, esto no es una ley cósmica, impersonal, no es como algunos hablan, no es un karma, un chakra, que si yo no siembro, no recibo, no es esa la enseñanza. Este principio está íntimamente ligado a la ley de Dios, a la ley que es la manifestación de su carácter santo, de su voluntad para nosotros. Cuando en nuestra mezquindad no hay reciprocidad, o sea, pudiendo y no haciendo, cuando de nosotros hay egoísmo y no se acude a este principio, cuando ya hemos sido impartidos de algo que se supone debe ser atesorado como algo valioso y no asistimos a este principio, Pablo responde, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Este principio tiene que ver con la ley de Dios. Recuerda, es de allí de donde Pablo ha partido en todo este pasaje. Es de la ley de Dios que Pablo partió. ¿No me crees? Mira cómo Pablo arranca en el 5 de Gálatas, un poco más atrás, que hemos estudiado ya. Mira lo que dice el versículo 15. Lo leo de 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, recuerda, ¿verdad? A libertad fuiste llamados. Advierte solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino que dice, principio, servidos por amor los unos a los otros. Y mira lo que dice Pablo, mira con qué le vincula. Porque toda la ley, hermano, ¿cuál ley? ¿Qué ley? ¿La de tránsito? ¿La civil? ¿Qué ley, hermano? La ley de Dios, sus mandamientos, su voluntad expresada para su pueblo, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo parte de la ley y ahora Pablo luego le muestra lo que trae más bien el torcimiento del evangelio, desobedecer al principio. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad también que no os consumáis unos a otros. Bueno, este principio no se trata de un pacto social o un pacto entre hombres que se hace en una congregación bíblica. La Biblia lo trata como un no engañe a su hermano, no engañe a sus ministros. Dice que Dios no puede ser burlado, Dios no puede ser engañado. Pastor, ¿es tan grave esto? Bueno, usted entonces, hermano, examine esto. ¿Sabes cómo la Biblia muestra el ignorar este principio? O sea, ¿sabes cómo la Biblia lo muestra el menosprecio a este principio? Como una burla. Pablo hace uso del término como una burla.
inclusive, hermano, en el matrimonio, en esa unión tan íntima. Te pregunto, ¿cuál es la garantía para un matrimonio, un esposo sobre todo? ¿Cuál es la garantía de que un hombre se mantendrá fiel en sustentar, en compartir sus bienes con una esposa e hijos? ¿Dónde radica esa seguridad? En que este hombre ama primero a Dios. Esa es la garantía que tiene la esposa, que tiene la hermana, que este hombre, su cónyuge, será fiel a su promesa de amarla, incluido en darle cuidado en lo material. Mira de dónde parte este principio. Bueno, esto no se trata primeramente de voy a engañar al hermano, él no se va a dar cuenta. Hermano, aquí hay un contexto de mezquindad y advierte Pablo que eso no es contra tu hermano. Dios no puede ser burlado. John MacArthur dice al respecto: un creyente que peca en cualquier forma y grado niega al Señor. Pero el que peca con la idea de que de alguna manera es inmune al parámetro que Dios establece en su ley, está imitando al impío. Cuarto punto. Ahora, Pablo hace un paralelo. Pablo liga este principio, esta ley espiritual, lo vincula, lo muestra a la par de la ley natural con un propósito. Ay, pastor, que no nos quepa ninguna duda de que así como la ley natural rige de forma inexorable, este principio, esta ley también lo hace. Mira la segunda parte del 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y mira cómo lo vincula con la ley natural. Pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. ¿Quién tiene dudas, hermanos, de eso? ¿Quién tiene duda de que esto es inexorable en lo natural? De que si yo siembro maíz, yo espero que salga papaya. No, nadie tiene duda de que esto es invariable. De que esta ley rige de forma invariable. Y Pablo vincula el principio con esta ley natural. Pablo nos muestra de que al igual que esa ley en lo natural es inexorable porque expresa al Señor y su carácter, lo es también este principio. Así como la ley en lo moral es invariable, este principio también expresa y es invariable porque expresa el carácter de Dios. Tan seguro está Pablo que no voy a cosechar algo que no es sembrado en el mundo natural, está seguro que eso también va a ocurrir en el campo espiritual. Bueno, ¿para qué haces lo que haces? O te pregunto en esta analogía, ¿para qué tú estás sembrando? ¿Qué semillas se verían, mis hermanos, en tu bolsa recolectora? ¿Qué semillas veríamos mayormente en tu moral? ¿Cuál es, hermano, la motivación detrás de tus decisiones? ¿Cuál es tu motivación en tu relación con los hermanos? Tanto en lo general como en lo particular. Bueno, esto es un llamado a examinarnos. Esta ley de siembra, cosecha, no se trata, repito, de que tú siembres para que obtengas algo de parte del Señor. Esta ley te está mostrando que qué es lo que está brotando en ti en reciprocidad, en afecto a algo que se supone que debe ser para ti valioso. La instrucción
Son dos caminos. Pablo ha dado luces de cómo se manifiesta. ¿Quién anda por acá? ¿Quién por acá? Pastor, ¿cómo podemos comprobar en qué camino estoy yendo yo? Fácil, por la relación con tus hermanos. En lo general, en este caso Pablo lo aplica en lo particular. Bueno, esto no es un tip o una ley para que te hagas rico. No es una aplicación para enriquecerme. Es un principio espiritual que sirve para confirmar en qué camino estamos andando. Esto habla del valor que le damos a lo espiritual, en este caso a la instrucción. Versículo 8. Porque el que siembra para su carne, segará corrupción de la carne. Mas el que siembra para el Espíritu, segará vida eterna del Espíritu. El que siembra partiendo de su egoísmo, de todo para mí, de mi propio beneficio, de pensando en mí y el resultado para mí, dice Pablo, segará corrupción. El que siembra para el Espíritu, es decir, conforme a lo que Dios ha establecido en su voluntad, en su palabra, segará vida eterna. Y por supuesto, hermano, aquí no está hablando, por favor, de que si yo cumplo este principio, o sea, soy recíproco, tengo vida eterna. De eso no habla mi hermano. Nadie se va a salvar aportando algo, dando cosas. No, pastor, yo soy bien generoso, pastor, yo ayudo a todo el mundo, ayudo a mi hermano. Pastor, ¿eso me significa salvación? No es de eso que habla. Cuando aquí leemos que sembrará vida eterna, está apuntando a cuál es la muestra del camino que estamos recorriendo y que se evidencia en una relación con mis hermanos. Es de eso donde apunta. Pastor, entonces, así de importante es que como creyentes debemos evaluar el gozo, el amor y ser recíprocos con los que sirven a la obra del Señor. Sí, así es de importante. Uno no entiende a un creyente salvo, amoroso de Dios, que sea mezquino con la obra de Dios. Bueno, eso no tiene relación, es inconsecuente. Mezquindad no va con amor. Uno no puede comprender a alguien mezquino, pero que profese de su boca salvación. Y dije, hermano, al principio que este tema a algunos le puede molestar. Algunos están con que mejor le voy una vez. Pero hace parte, hermano, del consejo de Dios. Bueno, si es cierto aquí, no condenamos a nadie porque no ofrenda. Usted sabe, y lo digo con libre conciencia, aquí no ponemos ese énfasis, no apuramos, no extorsionamos, que es lo primero. No condenamos a alguien que lo hace o no lo hace, pero hermano, siempre hemos encontrado que un cristiano verdadero siempre tiene un fruto, la generosidad. Siempre se ha visto en la historia de la iglesia que luego de ser instruidos, luego de ser exhortados por la predicación de la palabra, teniendo como valiosa la instrucción y la guía de la enseñanza, de forma recíproca, como respuesta, ellos dan de lo material. Hermano, y no podemos cambiar esto que ha sido instituido por Dios. Bueno, una cosa es que por tus circunstancias hayan hecho que mengue tu generosidad y tú dar, pero otra cosa
necesidad de la iglesia y que tu conciencia se encuentre pasiva ante esto que es una ley espiritual. Pastor, ¿y cómo se puede aplicar todo esto? ¿Qué encontramos de aplicación? Ya de por sí no es la recontraplática, pero por amor a la iglesia voy a usar 3 formas de aplicaciones y que están enmarcadas en los últimos 2 versículos, en el 9 y el 10. Después de una tremenda llamada de atención de Pablo a esta iglesia, después de esta exhortación directa, Pablo termina su carta como lo ha hecho en otras cartas. ¿Cómo, pastor? Como quien tiene la esperanza de que han podido entender el principio y que realmente hará lo que es correspondiente a la palabra del Señor. Versículos 9 y 10. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que, según tengamos oportunidad, mira que otra vez repite Pablo, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pablo dice hacer el bien, no se canse, y lo dice, hermano, 2 veces. ¿Por qué, pastor, lo dice 2 veces? Porque hacer el bien está indicando una debilidad que es bien conocida en el ser humano. Hacer el bien, hermano, requiere un esfuerzo continuado, un esfuerzo continuo, un trabajo constante. Pero nuestra condición humana caída es amiga de lo fácil. Es amiga siempre de lo fácil. Le huye a la perseverancia y pronto se desanima. Y esto, hermano, ocurre cuando se demoran los resultados. Ahí se desanima. Cuando los que deberían cooperar no ayudan, uno ve que nadie hace y se desanima. Y cuando hay una incorrecta visión desde el principio. Bueno, pareciera para algunos que nunca llega la recompensa. Y eso les lleva al desánimo. Cuando se trata en específico de aspectos económicos, dinero, materiales, por el pecado del corazón del hombre, trae a un hermano mayor desgaste. ¿Cuándo, pastor? Por mí, cuando los resultados demoran en aparecer. Pastor, estamos ayudando a la obra, pero no vemos frutos. Dejan de hacer el bien. Cuando los que debieran cooperar no ayudan. Pastor, hay un grupo que se esfuerza, hay un grupo que parece que ama más lo material, trae desánimo. O cuando pareciera que no llega ninguna recompensa. Pablo dice, no se canse de hacer el bien. Pablo repite, hagamos el bien y no nos cansemos. Bueno, y esto es lo que hoy le digo a toda la congregación. Hermanos, no se cansen. No miren al que está a su lado. No miren al que está a su atrás. No miren lo que hace el otro o lo que deja de hacer el otro. No se cansen. Otra aplicación. Bueno, la mejor forma de prepararse para la segunda venida de Cristo es usar al máximo toda oportunidad para servir. Y eso implica servir a la iglesia, o sea, servir a su hermano. Sin embargo, esto no significa que no haya algún área de preocupación especial, específica. Esto es de esperanza. Por ejemplo, los padres cristianos deben una cierta preocupación por su vecino,
por predicar el Evangelio, pero hay un área específica de preocupación. Sus hijos, ¿verdad? Su familia, es su primera obligación. Bueno, Pablo dice lo mismo. Hay un campo específico de preocupación para todo creyente. ¿Cuál, pastor? ¿El mundo? Pastor, mi vecino. Dice especialmente a la familia de la fe. Bueno, y en esto también debemos imitar al Padre Celestial. ¿Qué es lo que dijo él? Que es salvador de todos los hombres, especialmente de los que creen. Así que hay un rango de acción, una preocupación, un hacer el bien, especialmente a la familia de la fe, tus hermanos de la congregación. Hermanos, y también podemos rescatar de este énfasis que Pablo le está dando al valor de la instrucción dada por sus ministros, que la fidelidad de Dios, que la obra de Cristo, su vida fiel, amada iglesia, nos garantiza que nuestro tiempo, que nuestra vida invertida en la palabra de Dios va a dar mucho fruto. Bueno, eso es algo que está ligado a eso. Pablo se está enfocando en hay que ser ayudantes del bien, recíprocos. ¿Pero por qué, Pablo? Porque hay que terminar de darle un valor altísimo a la instrucción, al tiempo de predicación, a la comunión. Bueno, cierro con esto, te pregunto, ¿estás tú dispuesto entonces? Ya cerrando casi toda esta idea de Pablo, ¿estamos dispuestos a llevar las cargas de tu hermano, compartiendo con ellos las cosas buenas que te concede el Señor? ¿Tienes en claro, hermano, esta regla con tus maestros, con tus pastores, compartiendo con ellos las cosas buenas que te concede el Señor? ¿Estás tú dispuesto, amado hermano, a sembrar en el Espíritu, a recibir del Espíritu como algo inexorable? Pablo ha puesto en claro, es algo invariable que recibimos del Espíritu cuando le damos el valor a lo que recibimos del Espíritu. En este caso, la instrucción de sus ministros. Amado Señor, te agradecemos por tu palabra el día de hoy. Es un tema, como dije al principio, que a muchos les gustaría no escuchar debido a la reacción que tenemos ante la deformación de lo que se ha hecho con este pasaje. Otros debido a su mezquindad, otros, Señor, debido a su contradicción. Sin embargo, es parte del consejo de Dios. Pero el consejo principal de este pasaje no es lo material, es el valor que debemos darle a lo espiritual. El valor que debemos darle a la instrucción dada por tus ministros, que son los instrumentos que tú usas. Atesorar, alentarnos en estar creciendo, siendo instruidos por el medio de gracia que es la palabra predicada. Te pido, Señor, que esta iglesia tenga tal afecto, tal celo por ello, que pueda verse en crecimiento. Te lo pido esto en el nombre de Jesús. Amén.